Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dayana Sevilla, pertenezco al área de capacitación del Info. El día de hoy vamos a ver el curso introductorio a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Antes de comenzar, los invito a ustedes a verificar el material que tenemos en la página del instituto en el apartado del Info. Es el manual del participante. Muchas gracias. El objetivo de este video es identificar los conceptos básicos y definiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Para ello vamos a describir 3 módulos, en el cual el primero veremos conceptos y definiciones básicas, en el segundo veremos la evolución que ha tenido este derecho durante los años y en el tercero veremos los aspectos relevantes de la ley. A continuación, en el primer módulo, vamos a ver los conceptos y definiciones básicas que atañen a la protección de datos personales. Para ello, primero vamos a platicar de lo que es el concepto de intimidad, de privacidad y derecho a la privacidad. Son 3 conceptos muy importantes para poder entender esta ley. El primero de ellos, que decimos el llamado intimidad, podría pensarse como el ámbito de todos los pensamientos de cada cual, de la formación de decisiones personales, en el cual no hay una intervención de otra persona más que de nosotros. A distinción que la privacidad, otro de nuestros conceptos, el ámbito privado se requiere necesariamente una diferencia de lo íntimo, ya que hay una presencia del otro. Es aquello que exteriorizamos al mundo y que lo damos a conocer a otras personas. Se trata de un ámbito donde se puede imperar exclusivamente los deseos y preferencias individuales como condición necesaria para el ejercicio de la libertad individual. El tercero, como ya decíamos, es el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad es esta prerrogativa que tenemos todos los individuos de separar los aspectos de nuestra vida privada del ámbito público. Estos son los primeros 3 conceptos que veremos. Ahora bien, los datos personales son cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable, considerándose como identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente. Ahora bien, los datos personales son cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable, considerándose como identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente. Los datos personales son todo aquello que nos va a ser identificable a nosotros frente a otras personas. En tenor de esto, tenemos unos datos personales muy particulares. Estos son los datos personales sensibles. ¿Qué tienen de relevante los datos personales sensibles? Son todos aquellos que afectan la esfera más íntima de su titular, de nosotros, y cuya utilización indebida puede dar origen a una discriminación y conlleva un riesgo grave para el titular de los datos personales. Es por ello que este tipo de datos está regulado de manera específica en las leyes de protección de datos personales. Dentro de los datos personales tenemos tipos y categorías. Dentro de estos podemos encontrar los datos identificativos, los datos financieros, los datos electrónicos y, como ya veíamos, los datos sensibles. Los datos identificativos, me parece que ya todos como que los ubicamos, son aquellos que nos identifican de manera directa. El nombre, nuestra edad, el domicilio, estudios, nuestros datos de trabajo. Los financieros son bienes, cuentas bancarias, información fiscal, reportes de buró de crédito, declaraciones de impuestos. Los datos electrónicos pueden ser nuestra geolocalización, un dato muy importante en estas épocas, la dirección IP, los correos electrónicos. Y como ya mencionábamos, los datos sensibles son todos aquellos que afectan la esfera más íntima de las personas. Pero ¿cuáles pueden ser estos? Ejemplo de ellos son el origen racial, el estado de salud, creencias religiosas, opiniones políticas y preferencias sexuales. Todos estos son enunciativos más no limitativos. Es importante entender este tipo de categorías de datos personales porque cada uno de ellos tendrá una protección diferenciada. Todos se protegen, simplemente vamos a tener una graduación de protección distinta.
¿Por qué protegemos los datos personales? La autodeterminación informativa es un reconocimiento al individuo de la facultad de disposición y decisión respecto a sus propios datos personales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos el control de nuestros datos personales. Es el derecho que se reconoce del sujeto de decidir cuándo, cómo y hasta cuándo damos a conocer nuestros datos personales. La protección de datos personales es entonces esa prerrogativa que tiene el titular de los datos para proteger cualquier información concerniente a su persona. Dentro de los conceptos que tenemos ya en la ley, podemos hablar de lo que es el tratamiento de datos personales. A ustedes, como integrantes de los sujetos obligados, es muy importante que tengan en cuenta qué es el tratamiento de datos personales. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes la interacción que van a tener día a día en sus sujetos obligados. El tratamiento de datos personales es cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales automatizados aplicados a datos personales relacionados con la obtención, uso, registro, organización, conservación y elaboración, utilización y comunicación y difusión. Todos nosotros hacemos tratamiento de datos personales, desde el registro en una lista de ingreso a nuestros sujetos obligados o cuando hacemos registro de las personas que nos visitan. Otro de los conceptos importantes es el sistema de datos personales. ¿Qué es esto? Es un conjunto organizado de archivos, registros, ficheros, bases o bancos de datos personales en posesión de sujetos obligados. Todos los datos personales que tratemos dentro de nuestros sujetos obligados tienen que estar en un sistema de datos personales. Este sistema de datos personales tiene que estar registrado ante el Info y se tiene que publicar en la Gaceta Oficial. Otro concepto importante son las medidas de seguridad. Como ya les mencionaba hace un momento, depende del tipo de datos personales, podemos tener una protección diferenciada. No es que se protejan o no se protejan ciertos datos, se protegen de manera distinta. Ejemplo de ello son los datos personales sensibles, que cuando lleguemos a hacer tratamiento de datos personales sensibles, las leyes nos marcan que siempre los niveles de seguridad van a ser altos. Y como ya les comentaba, las medidas de seguridad son ese conjunto de acciones, actividades, controles, mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permiten proteger estos datos personales y los sistemas de datos personales. Aquí cabe mencionar que nosotros, integrantes de los sujetos obligados que tratamos estos datos personales, somos responsables de esos datos personales. Ahora bien, otros conceptos ya más apegados a los integrantes de los sujetos obligados es, como ya les comentaba, el responsable. ¿Quién es responsable? Es cualquier sujeto obligado que determina la finalidad, fines, medios y medidas de seguridad y demás cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos personales. Aquí también es importante destacar que los datos personales que tratemos tienen que ir alineados con las atribuciones normativas que tenemos. El titular no es el titular del sujeto obligado. En el caso de los datos personales, cuando hablamos de titular, es la persona física a quien le corresponden los datos personales. El usuario, y esto es muy importante porque todos nosotros, integrantes de los sujetos obligados, podemos caer en esta categoría, que es la persona autorizada por el responsable e integrante del sujeto obligado que dé tratamiento y o tenga acceso a los datos y o sistemas de datos personales. Nosotros, como integrantes de los sujetos obligados, no podemos tener acceso a sistemas o bases de datos personales si no estamos autorizados como usuarios. Y por último, tenemos al encargado, que es la persona física, jurídica, pública o privada ajena a la organización del responsable, que solo conjuntamente con otras trate datos personales. Aquí es importante señalar que aunque tengamos un encargado dentro de nuestro sujeto obligado, la responsabilidad sigue siendo del responsable, de nosotros sujetos obligados. Continuamos ahora con el módulo 2. Este módulo veremos la evolución de la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en la Ciudad de México. En el 2002 se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En esta ley, en el capítulo 4 se regulaba la parte de protección de datos personales. Aún no existía una regulación específica sobre la materia.
Al año siguiente, en el 2003, la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, hace lo mismo. Publica una ley de transparencia en la cual un capítulo regula la parte de protección de datos personales. En el 2007 se hace una reforma constitucional al artículo 6 en la fracción segunda y tercera. También esta reforma es importante porque ya sienta las bases de lo que es la transparencia y el acceso a la información. Todavía no entramos en materia de datos personales, pero recordemos, ya había capítulos que señalaban la importancia de la protección de datos personales. Es por eso que en el 2008 la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, publica su primera ley de protección de datos personales. Aquí es importante señalar que fue antes de que existiera una ley federal. Esta ley es la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal del 2008. Es en 2009, con una reforma constitucional al artículo 16, que ya se empiezan a sentar las bases de lo que viene siendo la protección de datos personales de manera más amplia. Ya se hablan de los derechos ARCO y en este mismo año se publican los lineamientos a la ley del 2008 del Distrito Federal. Y es hasta el 2010 que tenemos nuestra primera ley a nivel federal en materia específica de protección de datos personales, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Aquí es importante señalar esto, es una ley que protege a los titulares de los datos personales en el ámbito del tratamiento que hacen los particulares de sus datos personales. En el 2014 tenemos la reforma constitucional muy importante al artículo 6, apartado A, fracción 2 y fracción 3. Esta reforma, como les mencionaba, es muy importante porque ya hace una separación de lo que es la materia de transparencia, protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y materia de archivos. Derivada de esta ley, se publica la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en el 2017 y es la que ya nos da como luz a todas las entidades federativas para poder promulgar nuestras propias leyes. Es entonces que en el 2018 la Ciudad de México aprueba su primera ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Aquí también es importante mencionar que en el 2017 la Ciudad de México tiene su primera constitución y en esta constitución también se retoman las bases de garantías de derechos humanos y uno de ellos es la protección de datos personales. Y por último, veremos el módulo 3, aspectos relevantes de la ley. En este veremos los principios y deberes, derechos de los titulares y su ejercicio, los órganos en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, el info y la protección de datos personales, los medios de defensa que tienen los titulares de los datos personales y las medidas de apremio y responsabilidades. Comenzamos con los principios. Los principios son muy importantes porque es este catálogo que todo sujeto obligado, todo servidor público o integrante de un sujeto obligado que haga tratamiento de datos personales tiene que verificar que cumpla con cada uno de ellos. El primero al que hacemos referencia es la calidad. Este quiere decir que los datos personales deben de ser ciertos, adecuados y proporcionales, no excesivos con relación al ámbito y la finalidad para que fueron recabados. Aquí hago una pausa solamente para mencionar que todos estos principios se retroalimentan unos con otros, aunque parecieran ser repetitivos, no lo son. Simplemente para cumplir uno de estos principios o dos de estos principios tendríamos que estar cumpliendo con más de ellos. Continuamos con el principio de confidencialidad. En este caso, quiere decir que solo el titular, como dueño de sus datos personales, el responsable y el usuario, pueden acceder a los datos personales para cumplir con las finalidades del tratamiento. Se deberá garantizar la secrecía y la no difusión de los mismos. Aquí por eso es muy importante para ustedes integrantes de los sujetos obligados que si dentro de sus labores está llevar a cabo un tratamiento de datos personales, sean usuarios de los mismos. Continuamos con el consentimiento. El consentimiento es la manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular de los datos personales para su tratamiento.
Recordemos el concepto que vimos en el módulo 1, que es la autodeterminación informativa, que quiere decir que nosotros los titulares de datos personales decidimos cuándo, cómo y hasta cuándo damos nuestros datos personales. Por eso es muy importante el consentimiento en este sentido. Finalidad. En este caso, los datos recabados, tratados, tendrán fines adecuados, explícitos y legítimos y no podrán ser tratados ulteriormente con fines que no fueron explicitados en su momento. Por otro lado, tenemos el principio de información. En este caso, el responsable deberá informar al titular de los datos personales sobre las características principales del tratamiento, la finalidad y cualquier estadio relacionado con sus datos personales. Aquí es importante señalar que tenemos un documento en el cual informamos a los titulares de los datos personales. Este es nuestro aviso de privacidad. La lealtad es que el tratamiento de los datos personales se realizará sin que medie dolo, engaño o medios fraudulentos que tengan un origen lícito y no vulneren la confianza del titular. Es por ello que tenemos que ser claros para qué vamos a utilizar los datos personales y en el caso de nosotros, sujetos obligados, la finalidad tiene que ir alineada con nuestras atribuciones normativas. Continuamos con el principio de licitud. El tratamiento de los datos personales será lícito cuando el titular los entregue previo consentimiento o en cumplimiento de una obligación y no sean utilizados para otras finalidades. Por otro lado, tenemos el principio de proporcionalidad. El responsable tratará aquellos datos personales que resulten necesarios, adecuados y relevantes en relación con la finalidad para lo cual obtuvieron esos datos. Aquí, este principio tiene que ver con que no recabemos más datos de los necesarios. Es un principio de minimización de los datos personales. El principio de transparencia tiene que ver con que toda la información relacionada con el tratamiento de datos personales tiene que ser accesible y fácil de entender y siempre a disposición del titular. Esto tiene que ver con un lenguaje ciudadano que utilicemos en todos los documentos en los cuales vayamos a recabar datos personales. Y por último tenemos el principio de temporalidad. Este principio nos dice que los datos personales tendrán un ciclo de vida vinculado con la finalidad para lo cual fueron recabados y tratados. Concluida su finalidad, los datos pueden ser destruidos. Algunos de los deberes que tiene el responsable del tratamiento de datos personales son los siguientes: garantizar a las personas el ejercicio de los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Registrar ante el Instituto los sistemas de datos personales, así como la modificación o supresión de los mismos, informar al titular, previo a recabar sus datos personales, la existencia, finalidad de los sistemas de datos personales y presentar un informe al Info más tardar la segunda semana de enero del siguiente año sobre las obligaciones previstas en la ley, cuya omisión será motivo de responsabilidad para el responsable. Los derechos de los titulares y su ejercicio. Los derechos son los derechos ARCO, como ya les mencionaba, es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? El derecho de acceso se ejerce por el titular o su representante para obtener o conocer la información relacionada con el uso, registro, fines y conservación de sus datos personales con los que cuentan los sujetos obligados. El derecho de rectificación es el que tiene el titular para solicitar por sí o su representante la rectificación o corrección de sus datos personales cuando resulten inexactos, incompletos, erróneos o no se encuentran actualizados. Por otro lado, el derecho de cancelación es el derecho a solicitar la cancelación o eliminación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas de los datos personales a fin de que ya no estén en su posesión. Y por último, tenemos el derecho a la oposición. En este, el titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese el mismo, cuando no se ajuste a las finalidades o a lo dispuesto en la ley o aún siendo lícito cause un daño o perjuicio al titular. Para ejercer estos derechos, nosotros tenemos distintos medios para presentar lo que se llama solicitud de derechos ARCO. Esto se presenta ante las unidades de transparencia de los sujetos obligados o también puede ser a través de los medios que la ley determina, las unidades de transparencia, las plataformas o medios electrónicos como puede ser correo electrónico o vía telefónica. Para ejercer estos derechos, los requisitos que se piden son
el nombre del titular, documentos que acrediten la identidad del titular, de ser posible, el área del responsable que trata los datos personales, descripción clara y precisa de los datos personales de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO y la descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer. Aquí me gustaría puntualizar lo de los documentos que acrediten la identidad del titular, porque como recordemos, los únicos que tienen acceso a los datos personales es el titular, el responsable o usuario de los mismos. Para el ejercicio de los derechos ARCO, las unidades de transparencia tienen los siguientes plazos. Son 15 días para atender las solicitudes de derechos ARCO una vez que ingresa la solicitud por la unidad de transparencia. Tenemos 3 días para declarar la incompetencia, tenemos 5 días para prevenir y en su caso, el titular tendrá 10 días para desahogar la prevención. En caso de que no se desahogue la prevención, la solicitud se tendrá por desechada. Cabe señalar que el plazo de respuesta se puede ampliar por 15 días más y en el caso de la rectificación, cancelación y oposición, si es que procede, los sujetos obligados tendrán 10 días para ejecutar esta acción. Los órganos en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados dentro de los sujetos obligados son 2. Tenemos a la unidad de transparencia y al comité de transparencia. La unidad de transparencia son esas unidades administrativas receptoras de las solicitudes de derechos ARCO, las que dan trámite y atienden las solicitudes. Son el vínculo directo entre los sujetos obligados y las personas, y esta dependerá siempre del titular del sujeto obligado. La unidad de transparencia deberá contar con un responsable y personal que designe el titular del sujeto obligado, oficinas visibles y accesibles al público y un buzón ciudadano. Algunas de las atribuciones que tienen las unidades de transparencia es auxiliar y orientar al titular con relación al ejercicio de los derechos ARCO y a la protección de datos personales, gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, proponer al comité de transparencia los procedimientos que aseguren y fortalezcan la gestión de las solicitudes de derechos ARCO, asesorar a las áreas del sujeto obligado en materia de protección de datos personales y podrá dar aviso al superior jerárquico en caso de que algún área se niegue a colaborar. Y por último, tiene que registrar ante el instituto los sistemas de datos personales, así como su modificación y supresión. El comité de transparencia es un órgano colegiado al interior de cada sujeto obligado, integrado por un número impar de personas servidoras públicas que no dependerán jerárquicamente entre sí. Sus integrantes serán designados por el titular del sujeto obligado, el titular del órgano interno de control y titulares de las unidades administrativas que propongan la clasificación o inexistencia de la información. Y algunas de las funciones que tiene es instituir procedimientos internos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, confirmar, modificar o revocar la declaración de la inexistencia de los datos personales y supervisar en coordinación con las áreas y unidades administrativas competencias en el cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de seguridad. El INFO y la protección de datos personales. El INFO es el organismo autónomo de la Ciudad de México especializado, independiente, imparcial y colegiado. Está facultado para dirigir y vigilar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. El Pleno del INFO se encuentra integrado por 5 comisionados ciudadanos, uno de ellos será el comisionado presidente. Algunas de las atribuciones que tiene el INFO en materia de protección de datos personales es promover y difundir el ejercicio de los derechos a la protección de datos personales, resolver los recursos de revisión y verificación de los datos personales, llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho a la protección de datos personales, realizar el registro de los sistemas de datos personales de los sujetos obligados en la Ciudad de México, diseñar y aprobar las solicitudes de derechos ARCO y coordinarse y promover el derecho a la protección de datos personales con los sujetos obligados. El INFO tiene la atribución de verificar. En el proceso de verificación, el INFO vigila y verifica el cumplimiento de los principios y las disposiciones de ley y está obligado a guardar la confidencialidad sobre la información que tiene acceso. En este caso, los responsables no podrán negar el acceso a la documentación solicitada con motivo de una verificación ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la información.
Para dar inicio a una verificación se tienen cuatro modalidades. Una es por oficio, la otra es el programa anual de verificación. Este programa anual lo determina la Dirección de Protección de Datos Personales del Info por conocimiento de un tercero y por denuncia. En el caso de oficio es cuando el instituto cuente con indicios que hagan presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a la protección de datos personales. Por conocimiento de un tercero, dice que por presuntos incumplimientos a las obligaciones previstas en la presente ley y demás relativas. Y por último, la denuncia es cuando se considera que ha sido afectado por actos del responsable. Los medios de defensa en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados son tres: el recurso de revisión, el recurso de inconformidad y el amparo en el Poder Judicial de la Federación. El recurso de revisión es un medio de defensa que puede hacer valer quien ejerza alguno de los derechos ARCO en contra de las respuestas o omisiones emitidas por los sujetos obligados. El recurso de revisión procederá, entre otras causas, por la inexistencia de datos personales, la declaración de incompetencia del sujeto obligado, la entrega de datos personales incompletos, la entrega de datos personales que no corresponden a lo solicitado, la negativa de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales, la falta de respuesta a una solicitud ARCO y la falta de trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO. Este recurso se interpondrá dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la notificación de la respuesta o en el fenecimiento del plazo para dar respuesta. Una vez admitido el recurso, se tienen 7 días para ofrecer pruebas y alegatos, y a partir de ahí se tendrán 10 días para desahogar estas pruebas y decretar el cierre de instrucción, a lo cual el Info tendrá máximo 30 días para resolver el recurso de revisión y podrá ampliarse por 10 días más. El INAI cuenta con una facultad de atracción mediante la cual puede conocer y resolver los recursos promovidos ante el Info en casos de interés o trascendencia. Esta facultad puede ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes. El Info podrá resolver de la siguiente manera: confirmar, sobreseer, desechar, modificar o revocar y ordenar a los sujetos obligados. Las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El cumplimiento de las resoluciones tiene que ver con que los sujetos obligados, a través de sus unidades de transparencia, darán cumplimiento a las resoluciones del Info. El sujeto obligado deberá informar al Info sobre el cumplimiento de la resolución. El Info verificará de oficio la información a más tardar el día siguiente de recibir el oficio de cumplimiento y dará vista al recurrente. Si el Info considera que el sujeto obligado ha cumplido, se emitirá un acuerdo de cumplimiento. En caso contrario, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y podrá darse vistas al órgano interno de control y determinará los medidas de apremio o sanciones. El recurso de inconformidad y el amparo. En este caso son otros dos medios de defensa que tiene el titular de los datos personales. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o resoluciones del Info ante el INAI a través de un recurso de inconformidad o ante el Poder Judicial mediante un amparo, pero nunca se agotarán ambas vías al mismo tiempo. Estos recursos proceden contra las resoluciones del Info que clasifiquen datos personales sin que cumplan las características señaladas en las leyes locales, determinen inexistencia de datos personales o declaren la negativa de datos personales. Las resoluciones del INAI serán definitivas e inatacables para el organismo garante, en este caso el Info, y el sujeto obligado. Sin embargo, el particular podrá impugnar de nueva cuenta las resoluciones del INAI ante el Poder Judicial de la Federación mediante un amparo. Por último, tenemos las medidas de apremio y sanciones. El instituto podrá imponer al encargado de cumplir con la resolución las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: amonestación pública, multa de 150 hasta 1.500 veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, y en caso de reincidencia, el Info podrá imponer una multa hasta del doble de la que se hubiese determinado. ¿Cuáles son las causales? Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes del ejercicio de derechos ARCO, incumplir los plazos de atención previstos por la ley, usar, sustraer, ocultar, alterar, mutilar
de manera indebida datos personales que se encuentren bajo su custodia y resguardo o las cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión, dar tratamiento de manera intencional a los datos personales en contravención a los principios y deberes que marcan las leyes de protección de datos personales y no recabar el consentimiento del titular, lo que constituye que el tratamiento sea ilícito o no contar con un aviso de privacidad. El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de transparencia del Instituto y se considerarán las evaluaciones que tienen anualmente los sujetos obligados. Agradecemos su atención y esperamos que se sigan capacitando en materia de protección de datos personales. Les recordamos que este video tiene fines informativos y de reflexión, por lo cual no se considera una asesoría jurídica.